Bienvenidos a Atomics Podcast, un espacio donde la curiosidad se conecta con la ciencia. Yo soy Iraís y en este episodio vamos a retomar una conversación que se estaba poniendo candente y vamos a hablar acerca de la teoría de ensamblaje, la idea de que podríamos medir la complejidad de algo por los pasos necesarios para construirlo, ya sea una molécula, un sistema, incluso una civilización. ¿Qué pasaría si esa medida fuera la clave para reconocer vida fuera de la Tierra o para redefinir la inteligencia artificial? Hoy, junto con Selene Olvera, mejor conocida como la Reyorquina, exploramos la segunda parte de esta teoría, llevándola más allá de las moléculas y acercándola a la conciencia, la cultura y lo que significa existir. Si no escuchaste la primera parte, te recomiendo hacerlo, pero si ya estás aquí, quédate. Vamos a seguir preguntando lo que casi nadie se atreve a preguntar. Los avisos legales están disponibles en www.atom-colab.com. ¡Empezamos! Hola, bueno, pues ya hemos regresado de la pausa que hemos estado hablando, porque ha sido una conversación de 2 horas. ¿Cómo estás después de estas 2 horas de conversación y apenas damos como a la mitad? Pues la verdad me siento muy bien, refrescada, como si fuera un nuevo día. Me encantan estas 2 horas de conversación. Como si fuera un nuevo día. No, pues es que hemos estado hablando acerca de la evolución darwiniana, hemos estado hablando acerca de teoría de ensamblaje y hemos entrado un poco, nos hemos adentrado un poco en este tema, pero en sí, ¿qué es la evolución darwiniana, ¿no? Y cuando hablamos de Darwin, estamos hablando acerca de la idea básica de la evolución biológica, en la cual es que las poblaciones y especies de ciertos tipos de especies, organismos cambian con el tiempo. Entonces nosotros inmediatamente cuando hablamos de este tema, pues pensamos en el naturalista británico Charles Darwin, por eso hablamos acerca de la evolución darwiniana, pero realmente estamos hablando acerca de la idea de la evolución, ¿no? De las especies. Y este es un concepto ya muy antiguo porque el libro donde él habló acerca del origen de las especies fue publicado alrededor de 1830 y picos, 1831, 1836. Entonces ya tiene tiempo, es una idea que ya tiene tiempo, entonces ya es hora de empezar a retar esas ideas que hemos tenido acerca de la evolución y ver las cosas desde otro ángulo. Entonces, esto no lo introdujo Darwin y él propuso que las especies cambian con el tiempo y que las especies nuevas pues, provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. Y en este modelo cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables que habla acerca de la genética en relación con su ancestro común, los cuales se han acumulado gradualmente durante periodos largos de tiempo. Entonces él crea como tipo árbol de ramificación donde ve eventos repetitivos en los cuales las nuevas especies pues se empiezan poco a poco a desprender, ¿no? Se desprenden de un ancestro común y producen, como ya comenté, como tipo un árbol de muchos niveles, el cual une a todos los seres vivos. Entonces es una idea, ¿no? Y él introdujo esta idea de la selección natural, ¿no? Que es el mecanismo que utiliza la evolución para poder seguir latente, seguir viviendo, creando. Entonces este concepto de selección natural que hemos estado hablando tiene ciertos puntos importantes. Uno de estos son los rasgos que a menudo son heredables, ¿no? Sí. Entonces cuando hablamos de rasgos heredables, en los seres vivos muchas características pues se heredan o se pasan de padres a hijos. Es cuando hablamos de esos rasgos heredables, como por ejemplo nosotros, nos parecemos, ¿no? Porque vivimos tenemos rasgos en común.
otro punto importante es que se produce más como descendencia de la que se puede sobrevivir, ¿no? Los organismos a veces son capaces de generar como más descendencia de los que su medio ambiente pudiera soportar, por lo que existe esta competencia de recursos limitados en cada generación, ¿no? Y habla acerca pues de otras especies, ¿no? Ahorita ya en cuestión del ser humano, cuando hablamos del ser humano, pues no sé, no creo que exista demasiada gente en el mundo, aunque mucha gente dice que sí existe mucha gente en el mundo. Yo creo que hay mucho espacio en el mundo y sí hay más gente, pero creo que sigue habiendo espacio. Simplemente hay que crear los recursos, ¿no? Ujú. Y bueno, Y otro no punto. solamente eso, es también la logística hay recursos, X cantidad de habitantes en el planeta, y una X cantidad de tierras para poblar. Y tenemos recursos, pero también en esa parte en específico se me hace tan interesante el ver cómo podemos hacer que esos recursos lleguen a todos los confines de la Tierra donde hay personas que necesiten de esos recursos. Así es que va el reto para todos nuestros Atomics para desarrollar un plan para que eso Así suceda. es. Únanse No al Atomics Lab, por favor, www.atom-colab.com para cambiar el mundo. Sí. Entonces, ahora, pues ya hablamos, ¿no? La descendencia varía según sus rasgos, ¿no? Entonces vamos a tener como ciertos rasgos que van a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, tamaños, formas, ciertas características que van a ser un poco diferentes. Y pues sí, eso lo vemos, ¿no? Cuando los padres tienen como muchos hijos, vemos que cada uno son diferentes. Estas son observaciones sencillas que hizo Darwin. Yo digo, mira, o sea, simplemente si te sientes a lo mejor a observar algo, empiezas a ver cómo... Y me tocó experimentar esto cuando el viernes yo me fui a terapia física y estaba sentada y dije, no voy a tener, yo trato de tener como este detox digital cada que puedo. Entonces dije, no voy a traer mi celular conmigo. Veo que toda la gente está en su terapia física, pero en la terapia física tienen unos ventanales grandes muy bonitos y tienen como un jardín. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realmente practicar el observar. No voy a pensar en nada, voy a observar el jardín que está afuera mientras me están aplicando el tratamiento, porque pues es 15 minutos. Y dije, bueno, 15 minutos nada más de este momento estar presente observando el jardín. Y mientras observaba el jardín, me di cuenta que había una libélula y luego esa libélula estaba arriba de la rama más alta del árbol, el viento pasaba, estaba fuerte, movía la rama, la libélula seguía. Después en el fondo me di cuenta que había más insectos pequeños y dije, mira, o sea, la vida está presente en todas partes. Si nos detenemos a observar bien, podemos descubrir cosas en nuestro entorno. Eso me di cuenta y aparte me relajé bastante. Yo dije, no, hombre, ya me andaste durmiendo. Y dije, ay, no te duermes porque la vida continúa. Apenas son como apenas estamos en la mitad del día. Hay que ir por el niño y todo, entonces no se puede dormir uno. Caso contrario a lo que me pasó a mí, vean cómo les damos los dos puntos de vista. Iba caminando cerca de Grand Central en Manhattan y por estar en el celular no me di cuenta que la vida ocurría a mi alrededor. Me paré debajo de un poste de luz donde la vida estaba presente, 5 palomas. Cuando vi me cayó popis de paloma Ay, a mi no. celular. Nikola Tesla estaría decepcionado de ti. Sí. Y luego llega un señor de los tours, me dice, eso es suerte. Quiere decir que vas a tener mucha suerte. Y luego me dice que si quiero tomar el tour. Y yo, ¿podemos probar mi suerte si me da el tour gratis? Y se fue. No mentiras, no hay suerte entonces, por favor. Pero sí es bien importante eso que dices de observar lo que hacen 2, 5, 10 minutos de estar observando nuestro alrededor es impactante. Sí, no, y realmente
aprovechar, ¿no?, esos momentos. Por eso a mí me gusta tener mucho plantas en la ventana, porque me gusta ver afuera. Ahora vivimos en un mundo muy modernizado, con computadoras, con esto y con lo otro. Entonces, es importante mantener esa conexión con la naturaleza. Y sí, realmente sí me relaja. Entonces, lo malo es que tengo alergia a todo, hasta el zacate. Pero no importa, hay que darle. Hay un ejemplo que me topé en la página de Khan Academy. Es un ejemplo hipotético y está muy simplificado. Tratamos de simplificar algunas cosas y ya con el tiempo vamos a aumentar la complejidad de las explicaciones. Así que si está muy simplificado, está bien. Si alguien quiere en los comentarios poner un ejemplo más complejo, más real, adelante. Imagínate que hay un grupo de ratones, ¿no? Los ratones pueden llegar a tener como una variación en el color de pelo. Pues nos ha tocado ver ratones que son como, a ver, ¿qué color te ha tocado ver a ti los ratones? Pues en las caricaturas, no mentiras. No, me ha tocado ver grises, medio cafecitos. Ujú. Sí, a mí también me ha tocado ver, a ver, ¿dónde? Pues en la oficina, no voy a decir de cuál trabajo. Sí me ha tocado ver ratones. Sí me ha tocado ver también como grises, como más oscuritos, cafecitos. También me ha tocado ver, por ejemplo, otro ejemplo, los hámsters, que son similares también, que tienen muchas manchitas, así. A mí no me Oh, gustaría tener de esos animales, honestamente, pero están bonitos, los veo, por supuesto. Entonces imagínate que tienes ese tipo de variación, ¿no? Tienes ratones que pueden tener pelo oscuro y otros que pueden tener como un pelito más claro. Imagínate que esos ratones se acaban de mover a una área donde las rocas son oscuras. Entonces, por lo regular, van a estar en un ambiente donde existen aves o halcones, pues que les gusta comer ratones. Entonces, en el fondo, si las rocas son oscuras, pues ellos van a poder ver con más facilidad a los que son más claros, ¿no? Y debido a que los halcones pueden ver y atrapar a los ratones que son más claros con su pelaje, entonces si nos fijamos, las proporciones van a estar cambiando, las proporciones que existían de los ratones oscuros con los ratones de pelo claro va a cambiar drásticamente. Puede llegar hasta a suceder que la población de estos ratones se erradique por esta circunstancia en el ambiente. Esto es importante, ¿no? Porque puede erradicar la población inicial de hámster, porque ahora estoy traumada con los hámsters, de ratones de pelo claro, ¿no? El color de pelo, pues es un carácter que se puede heredar, ¿no? Por lo que la mayor proporción de ratones negros en el grupo sobreviviente significa que habrá pues más ratones de esos en su siguiente generación. sí. Súper interesante. Después de varias generaciones de selección, la población va a estar en su totalidad compuesta ¿por qué tipo de ratones? Pues ratones de pelo oscuro. Imagínate. ¿Qué opinas? Me encanta como que este ejemplo y el ejercicio que hace nuestra mente de aplicar este mismo ejercicio, pero en otras áreas o en otras especies, incluyendo nosotras nosotros como especie humana, como que hacer ese ejercicio y ver, bueno, en el transcurso de la historia, sin irnos tantos millones de años atrás o miles de años atrás, ver cómo este ejercicio ha afectado otras comunidades, eh, otras regiones donde han vivido los seres humanos y también pues ver como que esa interacción Sí, y me parece. resultado. Sí. Sí, está súper interesante porque ahora una de las preguntas que yo me hago, ¿qué tuvo que pasar antes de que la evolución natural existiera o comenzara, ¿no? Porque yo creo que la evolución pues no es magia y necesita un sistema. Al final del día todo es información. Por ejemplo, el ADN es información. Necesita un sistema que pueda almacenar esa información, número uno, que tome decisiones y que siga construyendo en base a eso. Y esto pues ya nos brincamos de la química, de la biología, a algo que se llama
causalidad. La causalidad se refiere a la relación entre causa y efecto, ¿no? Donde una causa produce un efecto. Y este es un concepto muy importante en la investigación científica porque nos ayuda a comprender por qué ocurren ciertos fenómenos y también nos ayuda a predecir los resultados. Causalidad implica que si una causa ocurre, pues el efecto de esa causa pues también va a ocurrir. Y aunque esta relación puede ser un poco más compleja o se puede utilizar de una manera más compleja, pues simplemente, a ver, lo podemos desmenuzar ahorita, ¿ok? La causalidad va a tener varios puntos, ¿no? Primero tenemos una causa, eso lo entendemos perfecto. Tenemos un efecto, ¿verdad? Causa, efecto. Me hago café, pues el efecto es que me lo voy a tomar y no me lo voy a terminar porque Está frío. está frío. Causa, efecto en mi vida propia. Entonces también tenemos el principio de causalidad, ¿no? ¿Y de qué trata este principio de causalidad? Habla acerca de la idea de que toda causa tiene un efecto y que los efectos son producidos por causas. Súper redundante, diría yo, pero este concepto se utiliza mucho en la física, en la medicina, en la biología, en la química, la sociología, y es un área de investigación porque busca identificar las relaciones entre ciertas variables para poder entender por qué ocurren ciertos fenómenos. Entonces, esto es muy importante en la ciencia. Y otro tema muy importante que yo utilizo mucho, de hecho, es la correlación, porque la correlación va a ser la relación que pueda llegar a existir entre dos variables que varían, pero que pueden variar juntas. La correlación no implica causalidad, porque dos variables pueden estar correlacionadas sin que una cause la otra, pero es encontrar esas correlaciones también. Entonces eso es importante empezar a entender esos conceptos, porque a lo mejor no va a estar directamente ligada a esa causa, pero puede tener una relación indirecta. Ya que tenemos esos conceptos ahí es donde vamos a entrar a hablar un poco más acerca de esta teoría de ensamblaje. Y aquí es donde entramos en ciertos mensajes que nos da la doctora Sarah y Mary Walker, con una forma completamente distinta de pensar, porque ella dice, quizá la vida no es algo, no es una cosa, sino la vida es un proceso donde la materia empieza a crear memoria, donde la información se puede empezar a involucrar, a interactuar, y donde la causalidad se retroalimenta y crea esta rara danza recursiva. Y bueno, no sé tú qué piensas de estos datos que nos da la doctora Sarah y Mary Walker cuando estamos hablando acerca de la causalidad. ¿Qué opinas? Pues me parece súper interesante porque ahorita que mencionabas que siempre pensamos causa y efecto y es que está ligado, pero siempre queremos encontrar el siguiente paso como resultado de algo en específico, pero cuando vemos a que se pueden empezar a correlacionar otras cosas que también pueden tener un impacto aunque no sea algo directo con eso. Sí, eso sucede bastantísimo en la ciencia, o sea, es que lo utilizas en todo, en todo. Es importante pues saber qué es eso. Yo sé que suena a veces medio abstracto, pero aquí lo vamos a ir desmenuzando. O sea, otra vez, ¿te acuerdas el ejemplo del sándwich que di? Entonces sí, o sea, muchos dicen, voy a crear un sándwich, te lo voy a hacer de scratch, desde cero. Pues no, para construir un sándwich de cero, necesitas construir el universo desde cero, o sea, desde cero, ¿no? Entonces es como entender esa parte, ¿no? De que no se puede construir nada desde cero porque ya tenemos una base, ¿no? Que es el universo. Ahí es donde esta teoría intenta responder ciertas preguntas, porque no solo dice, esta molécula ya existe o este átomo ya existe, sino también pregunta, ¿cuántos pasos se tomó para construir esta molécula? ¿Cuántos pasos se tomó para construir este planeta? ¿Cuántos pasos se tomó para construir esta nebulosa?
cuántos pasos se tomó para construir un perro o cuántos pasos se tomó para construir un ser humano. Entonces, es ver la complejidad no como un accidente, sino como esa huella digital de una historia causal. Y por eso a mí me encanta esta teoría porque realmente cambia la conversación de qué es la vida a qué tuvo que pasar para que la vida fuera posible. Sí, porque no se trata de crear, magia, pum, algo explotó, Big Bang, y ya salió Big Bang. Es que le digo Bean Bag a mi perro. Ya ando toda. Es cuando le hablo a mi hijo y a mi perro, o sea, las palabras ahí me confundo. El Big Bang. Big Bang. Big Oye, Bang. ahorita que mencionabas del ADN y todo eso, un poco divagué en esa parte, porque dije, los seres humanos, cuando estaba diciendo eso, estaba pensando, somos un libro abierto. Todo está en nosotros, todo, todo. Todo lo que queramos saber de nuestro pasado, nuestro presente y probablemente nuestro futuro, todo está ahí. Si tuviéramos las herramientas y si supiéramos leer y tuviéramos obviamente las herramientas para poder leer cada hoja de nuestro libro abierto que es nuestro cuerpo, qué cosas no estuviéramos descubriendo. Me pongo a pensar hace como 20 años o antes cuando no estaba al alcance el decir, ¿quieres saber tu árbol genealógico? Mándanos tu saliva y te diremos qué porcentaje de tal lugar eres y esto. Y ya es una manera, una herramienta para leer un poco de lo que somos. Cuando vamos al doctor y si queremos saber si tenemos esto y esto, también hay herramientas que leen lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en este momento y probablemente el inicio de alguna enfermedad o así. Y antes, ¿cómo le hacían antes nuestros antepasados? También me puse a pensar un poco cuando con el primer episodio de Atomic. Bueno, la manera de saber qué iba a pasar y entender la casa en la que estaban viviendo, que es este planeta, pues era a través de observar, de ver cómo se comportaban los astros, cómo se comportaba esto y aquello. Entonces me puse a pensar eso. Si tuviéramos las herramientas o si supiéramos un poco interiorizar y observar cómo, cómo reacciona nuestro cuerpo, pudiéramos entender un poco más y conocer un poco más de la historia de nuestra propia persona. Y sí, y eso, por ejemplo, yo me hice ese estudio genético, me lo hice en Mayo Clinic, me hicieron un estudio genético, no tanto para saber pues de dónde yo venía o así, de que ya ves que hay uno que tú comentas que sale hasta el mapa, que tus ancestros son de esta área tanto por ciento, y sí, eso que mencionaste, pero más bien me hice un estudio genético para ver ciertos como genes que estaban persistentes en mi organismo y ver si había algunos que pudieran detectar algunas enfermedades que se pudieran prevenir. Y fue un estudio como tipo gratuito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que existen en la genética son para cierto tipo de población en específico. Población de personas de piel blanca, que vienen, no sé, europeos. Casi no había información para personas hispanas, pues como yo creo que era de las pocas personas hispanas que van al Mayo Sí, Clinic. Me dijeron, pues aquí le ofrecemos esto gratis porque no tenemos datos, es como parte de un trabajo de investigación que ellos estaban haciendo. Entonces me hice eso y salí bien, o sea, no tengo nada, ningún gen que pueda ser un marcador para algún tipo de mutación que pueda en un futuro crearme problemas. Es interesante que hemos llegado a ese punto donde podemos empezar a ver si pueden existir mutaciones en ciertos genes, que la medicina está tan avanzada hoy en día que puede ver esa parte, ¿no? También otra cosa cuando hablamos de eso, la genética pues va a necesitar
información de muchos, porque necesita crear datos, ¿no? Para Sí, poder predecir cómo la población, crear como ese bell curve, esa curva, para decir, bueno, o sea, en qué dirección apunta este tipo de población, ¿no? Los hispanos, los afroamericanos, o sea, o así diferentes tipos de etnias pueden tener diferentes tipos de marcadores genéticos que tal vez no nos hemos dado cuenta y no vamos a saber hasta que tengamos la mayoría de la población o no la mayoría, sino un porcentaje suficiente de esa población, ¿no? Eso los datos son importantes, ¿no? Para poder darnos qué marcadores genéticos estarían persistentes en cierto tipo de poblaciones. Regresando un poquito a esto de la teoría de ensamblaje, o sea, está muy padre porque esta teoría yo creo que une muchas cosas, ¿no? Nos pone a hablar acerca de nosotros, de nuestro entorno, abre la conversación para la genética, abre diferentes conversaciones, ¿no? sí. Pero ¿qué sigue? Para mí hay muchas preguntas y yo digo, bueno, o sea, hablamos de la evolución darwiniana, ¿no? Y me hace pensar, ok, ¿qué hay? ¿Qué más hay allá afuera? Y no necesito a veces ni siquiera la selección natural para querer yo pensar eso. A veces uno cuando mira al cielo se pregunta esas cosas, ¿qué más hay allá afuera? ¿Podríamos encontrar formas de vida que se construyen a sí mismas sin necesidad de la evolución como la esperamos? ¿O podría la complejidad misma ser una señal de inteligencia? Y eso es justo lo que vamos a tratar de explicar a continuación en este viaje de tratar de entender qué es la teoría de ensamblaje, porque cuando nos adentramos un poco más en esta teoría, podemos entender cómo funciona realmente, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar un poquitito más a fondo, ¿no? Hablar acerca de de la teoría de ensamblaje, porque número uno, la evolución es reaccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida se va a adaptar al entorno, ¿sí? La vida se adapta al entorno. Y la teoría de ensamblaje es más proactiva. Habla acerca de que la vida construye complejidad, complejidad creciente. Entonces, la vida en la Tierra evolucionó con base en la producción y la supervivencia. Pero ¿qué tal si la vida en otros planetas no necesita reproducirse de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Y la teoría de ensamblaje nos da esta definición un poco más universal de qué es la vida, Ujú. una que no parte de las condiciones de la Tierra, porque nosotros queremos llegar a entender cómo se crea, cuál es el camino para que exista la vida, porque lo que se han dado cuenta con esta teoría es que la vida elige el camino más fácil, ¿puedes creerlo? O sea, tiene sentido, ¿no? Obviamente, tiene ya que lo vas viendo, te das dando cuenta, vas observando, dices, makes sense. Ya hablamos de Darwin y de que la vida se adapta en su entorno, hablamos de las jirafas con sus cuellos largos. Claro. Sí, ¿por qué el cuello largo y el cuello corto no? A ver, comenten por qué. ¿Pusieron atención o no? Pongan sus comentarios y el minuto exacto donde se comenta. Sí. Sí, gracias, gracias. O por ejemplo, los guepardos más rápido pues van a sobrevivir. Todo gira a un entorno de supervivencia y reproducción, ¿no? Y eso es cuando hablamos de que la evolución como un proceso reaccionario. Estamos hablando de organismos responden a las presiones que existen en su medio ambiente y se adaptan con el tiempo para poder replicarse, ¿no? Pero aquí está la pregunta, ¿no? La cuestión. Todo este marco se basa en esa idea de que la vida debe competir, adaptarse y reproducirse. Y si estamos pensando, o sea, si nuestra mentalidad está como muy cerrada, ¿por qué? Porque a lo mejor es lo que vemos en la Tierra, obviamente vamos a querer pensar que esas condiciones existen en todo el universo. Pero ¿qué tal si la vida en otras partes no necesita evolucionar de esa manera? Por eso me gusta leer otros marcos distintos donde realmente te pueden empezar a retar esa manera de pensar. Yo me imagino que la vida no solo es reaccionaria a su ambiente, sino que se construye capa por capa, ¿no? Y ya hablamos acerca de los Legos, cómo puedes ir formando Legos y dos bloques pueden al final del día llegar a crear una casa. Es como el ser humano.
a partir de ciertos bloques, ya pudimos crear un ser humano. Se fue paso por paso la evolución hasta llegar a crear un ser humano. Entonces, esta forma de pensar que, como ya dije, los críticos van a decir, bueno, sí, esta idea no es original, pero yo creo que sí es una forma de pensar distinta, ¿no? Porque se trata de, bueno, cómo estamos empezando a crear las cosas. Y podemos a lo mejor algún día, imagínate, esto cambiaría todo. Si nosotros llegamos a entender cuál es el camino exacto que tomó la vida para crear un ser humano, para crear lo que sea. Podríamos, o sea, esa es la llave para modificar todo lo que existe en la vida. O sea, Qué está locochón. tan impresionante. Sí, porque la teoría de ensamblaje, el foco está en el proceso de la construcción. Ya tenemos los ingredientes. Imagínate que tengamos la clave, esa receta exacta que nos diga cómo podemos crear algo utilizando estos ingredientes. Que tienes que primero tener, hablemos de esa manera como le estamos diciendo los ingredientes, pero también las condiciones exactas, los tiempos exactos, los pasos exactos. Entonces, No es que le diste al punto, es que me las gana. condiciones exactas, pero el tiempo que toma hacer algo, eso es parte del proceso. Es parte del proceso, porque ¿cuántos años tienes? No nos digas. O Sí una les voy a persona decir, ya mero cumpleaños y estoy recolectando libros. está recolectando libros y yo no le mandé el libro. Digamos que uno tiene, yo me quedé en los 29, de ella no avancé. Digamos un ser humano de 29 años. Pero es en realidad que tenemos 29 años. A ver, ¿cuál es la edad del universo? Ya lo hemos mencionado. Déjame hago memoria. Haz memoria. Si escuchan teclado, no tiene nada que ver con No, lo que no estoy haciendo checaste memoria. en Wikipedia. No lo checaste en Wikipedia, ni lo checaste en National Geographic, ni lo checaste con el AI. Ay, ya me llegó. ¿Te llegó la información ya? 13.800 millones de años. Se estima. Se estima. Estimación basadas en Aunque, sin embargo, observaciones. existen algunos estudios que también proponen 27.700 millones de años. 26.700. Digo 26.700, sorry. Lo dije todo mal y al revés. O sea, supongamos 13.8 billones, ¿no? Entonces, estamos hablando acerca de que para que el ser humano existiera, tomó esa cantidad de tiempo. Entonces, ¿es el ser humano tiene 29 años? ¿Un ser humano que está ahorita de 29 años tiene esa edad? ¿O realmente tiene 13.800 millones de años de vida? Porque tomó todo ese tiempo para poder crear este ser humano que ahorita tiene 29 años. Qué loco. ¿Ya? Qué loco, ¿no? Ya te sientes, si no te sentías viejito o viejita. Ya me siento yo me siento hasta más joven, al saber esto. No sé, pero me Bueno, siento más sí. joven. Yo me siento joven. Porque todos tenemos esa edad. Entonces, entonces es interesante, ¿no? Cómo tal vez la teoría de ensamblaje pues te cambia esa perspectiva, ¿no? De decir, o sea, soy un producto de algo que depende del tiempo para ser creado. Entonces, si algo es extremadamente complejo y requiere muchos pasos precisos, o sea, el ser humano para crearse requirió muchos pasos precisos para formarse. Entonces, cuando requiere muchos pasos precisos para formarse en la ciencia, eso indica que pues no ocurrió al azar. Y a eso le llamamos el índice de ensamblaje. El índice de ensamblaje o el Assembly Index es una medida de cuántos pasos se necesitan para construir algo
Y cuanto más alto es el índice de ensamblaje o el Assembly Index, más probable es que esa molécula o sistema haya sido construida por un proceso que podríamos reconocer como vida. Entonces estamos cambiando la manera de ver qué es la vida. Y aquí es donde se pone interesante porque la evolución tradicional está súper obsesionada con la reproducción, pasar genes, sobrevivir un día más, repetir, etc. Pero como ya lo comenté, hay otras formas de ver esto. No sé si has oído hablar acerca de los priones. Los priones son como una proteína que está mal plegada, que propaga su estructura sin necesidad de ADN ni reproducción tradicional. Sin embargo, se comporta de manera muy similar a la vida. Y esto es una pista, nos da una pista que tal vez necesitamos repensar lo que significa vida desde el principio, porque es lo que nos da la teoría de ensamblaje, ¿no? Que sugiere que en lugar de preguntar, oh, se copia a sí misma, o sea, como el ADN, deberíamos preguntar, ¿construye complejidad más allá de lo que esperaríamos del que fuera al azar? Es como cuando dijimos, vamos al bosque, vemos las ramas ahí regadas, o vamos al bosque y vemos una cabaña hecha, ¿no? Eso realmente nos cambia la perspectiva y podría transformar cómo buscamos vida extraterrestre. A mí me encanta ese tema. Y me tocó ir a Roswell, Nuevo México. Saquen sus gorritos de aluminio. Saquen los gorritos de aluminio. Vamos a adentrarnos a hablar de los aliens. Sí. Me tocó estar en Roswell, Nuevo México. A los que no les ha tocado ir ahí y les gustan mucho los aliens, vayan. Yo viví en Nuevo México. Saludos a mi gente de Albuquerque, Nuevo México. Albuquerque. Entonces Roswell es como que súper popular, ¿no? Porque hubo un evento de un disco volador, como en 1947, una cosa así, que cayó. No me sé muy bien todas esas historias de alienígenas que existen. A mí me encantan las historias, o sea, no creo que todas sean reales, pero me encantan las historias. Yo tengo mi opinión muy personal. Pero es que como todo mundo, yo necesito evidencia, yo soy muy científica, o sea, necesito evidencia, dame la evidencia, dame los números, dame esto. Pero también soy una de las personas que digo, pues donde el río suena, pues agua lleva, ¿no? Entonces, a mí me gusta escuchar todas estas historias y me tocó ir y estar ahí y es un lugar súper bonito, muy padrísimo. Pero a lo que voy es que, pues tú sabes, Selene, que yo hice mucha astronomía. Entonces Sí. yo me iba a muchos lugares remotos. Hay un lugar súper remoto, ay, ¿cómo se llama? Está en Nevada. Se llama el Berlin Ichthyosaur State Park. El Berlin Ichthyosaur State Park, que es como un parque estatal en el estado de Nevada, está como casi en medio del estado de Nevada. Es la única vez que a mí me ha dado miedo acampar, porque está en medio de Sí. la nada, o sea, no hay nada. A ver si les ponemos ahí el mapita de dónde está. Me tocó ir ahí Se ve y es lindo. como un ghost town que le llaman, porque está como, tiene una cabañita y tiene así como cosas así antiguas. Era un pueblo minero, ¿no? Entonces le llaman ghost town o pueblo fantasma, porque pues ya no hay nadie, no porque haya fantasmas, no me tocó ver ningún fantasma tampoco, o sea, entonces, la verdad no me ha tocado ver nada de eso. Pero aparte, a mí me gusta mucho como el landscape del desierto, o sea, que se vea el desierto, me gustan los nopales, los saguaros, todo ese tipo de diversidad de flora que existe en el desierto, se ve tan bonito, las montañas, así todo desértico me gusta, no sé. Pero ahí hay muchos fósiles, es otra de las cosas que a mí me gustan, los fósiles. Nerd, me dicen nerd, casi nadie le gustan los fósiles, pero a mí sí me encantan. Entonces, por eso yo decidí, bueno, hay que ir ahí y aparte aprovechar, me gusta observar el cielo. Quise aprovechar ir a un lugar muy remoto para poder observar la Vía Láctea.
Y como te comento, me tocó ver la Vía Láctea. Y Y ahí lo vi, ahí fue en ese lugar. ahí fue en ese lugar donde, Wow. o sea, sí la he ido a ver a varios otros lugares porque me ha tocado viajar a Wyoming, a Montana, en diferentes parques nacionales, estatales. También me tocó ver la Vía Láctea, que ha sido el lugar más impresionante en México, en Holbox. Holbox es una isla en México, está que en... Es que ahí sí me confundo. A ver, ¿dónde está Holbox? Que alguien me diga. Holbox está... Yo me acuerdo que Déjame llegué dar a memoria. Cancún. Yo me acuerdo que llegué a Cancún, pero ya Holbox he está ido. localizada en el northwest de Cancún, Ok, está en Quintana noroeste. Roo. Ok, Quintana Roo, porque dije, ¿cruzamos estado o no? No me acuerdo porque fuimos manejando. Entonces en la isla Holbox también me tocó ir a ver la Vía Láctea ahí, pero estábamos en un lago como de plancton, como este de bioluminiscencia. Ujú. Entonces nos metimos ahí al lago de bioluminiscencia, veías abajo, veías la bioluminiscencia, volteabas a ver arriba, fue de noche, y veías la Vía Láctea. Y ha sido la mejor observación que he hecho de la Vía Láctea. Wow. O No, pues sea, ahí la invitación a todos los Atomics vayan que a vayan, Holbox. nos manden Hay que fotitos. hacer un viaje a Atomics a Holbox. Vámonos a Vamos. observar el plancton y la Vía Láctea. Como te comentó, siempre he estado mirando hacia arriba, bien distraída mirando hacia arriba. Entonces, tengo yo he recolectado muchísimas horas de observación, hasta he participado hay diferentes organizaciones, una organización en Estados Unidos que promueve el observar el cielo, es como para amateurs. Hay una organización aquí en Estados Unidos y yo era parte de esa organización, entonces tú puedes observar diferentes cosas, recolectas observaciones, horas de observación, entonces yo recolecté muchas horas de observación. No sé si te acuerdas que una vez te invité, nos quedamos despiertas para observar también en Texas, donde observábamos la contaminación lumínica en las noches, que tanto afectaba a las estrellas. Sí. Entonces observamos eso también para mandar datos, ¿no? A esa otra organización, ¿no? Para que pudiera recolectar datos. También hicimos eso. Vaya, hemos tenido experiencia observando el cielo oscuro y a mí me ha tocado ir a muchos lugares recientemente, muchos lugares en la noche, me encanta. O sea, así que me meto al bosque aunque las alergias me estén agonizando. Ay, Dios. Sí. Pero a lo que voy es que a mí nunca me ha tocado observar absolutamente nada, a menos que me hayan borrado la memoria. Probablemente ahí está el Ahí meollo del asunto. van a decir que es que le borraron la memoria. No me ha tocado ver nada, entonces para mí es difícil creer en algo que no he visto, necesito verlo. Sí. ¿A qué crees que se debe? Y de pronto también es otro episodio. De Que que se dé. hay personas que comparten su experiencia de que van a ciertas regiones de México y que les toca ver muchos como avistamientos de objetos voladores que no tienen características o comportamientos como lo hace un avión, un helicóptero, un dron, y, y que dicen, no, nosotros vamos a tal lugar y siempre se ve, siempre ven algo. Y también me ha tocado, yo nunca he visto nada, más que una estrella fugaz, que pensé que era una estrella fugaz, pero era el reflejo de la luz que rebotaba en mi, en mi Y pediste el vidrio. deseo, no se te cumplió. Y ahora es muy interesante ver como el contraste de a qué se debe que alguien vea más cosas y otras personas Pues sí, no no sé. veamos nada. La Si verdad alguien que ha visto todavía algo, mándenos en los comentarios. mándenos la ubicación. No me ha tocado ir hasta la Rumorosa.
También andaba ahí en la rumorosa, porque fuimos a un lugar donde decían, ay, que se ven no sé qué, que hasta se ven fantasmas y aliens y no sé qué, ya voy yo, porque quiero ver, no estoy completamente cerrada, digo, o sea, si la gente dice que hay algo, una vez me acuerdo que estaba viviendo en Arizona y me decían, no, que allá en las montañas por la planta nuclear, que hay mucho avistamiento, que no sé qué, yo, pues señor, yo trabajo allá, o sea, yo no he visto nada y hasta me iba en las noches, dije, no, o sea, aquí en el medio del desierto, en medio de la nada, vamos a ver qué hay, quiero ver qué hay, o sea, si mucha gente dice, yo le digo, señor, ¿usted lo ha visto? Porque a veces la gente nada más repite lo que escucha. Sí. ¿Sí? Entonces es como, no, a mí no me ha tocado ver nada, pero es que dicen que, y ya, no, pues es que también me tocó ver una vez una foto que se veía, parecía como un objeto volador, pero ya cuando le ponían más claridad a la foto así, era un pájaro que iba volando así como, pero parecía la foto que tomas a la distancia, parecía un objeto. Una vez me tocó ver en Un pájaro Albuquerque con alas de metal con alas de ligeras, metal. o otra cosa más extraña que porque hay un pájaro con alas metálicas. A esa distancia, pues no vas a saber si Ujú. las alas son metálicas o no. No, una vez sí me tocó ver, no hombre, yo andaba bien asustada porque dije, ¡ah! Este es un ovni. Y ya me salgo, estaba en Albuquerque y ya saco los binoculares y ya era un globo meteorológico. Oh, sí, ni eso me ha tocado ver. Ni eso te ha tocado ver, ni la Estación Espacial Internacional. No, lo que sí me tocó ver fue el Mm. despegue, no el despegue, sino la trayectoria, pero eso fue el año pasado, de no me acuerdo qué cohete, que se veía, estaba el cielo negro y pareciera que tienes una lámpara, o sea, era la luz así como triangular. Y yo, ¿qué es eso? Se veía tan impresionante. Yo iba manejando el trabajo y yo, ¿me Me orillo? van, ¿No me orillo? me van Y a ya, pues nada más secuestrar. me fui observando y yo dije, si llegué tarde es porque venía manejando lentamente para seguir viendo el objeto, Ya sé. pero nada más. Sí, no, a mí no me ha tocado ver nada, pero pues sí, o sea, los científicos siguen tratando de buscar la vida extraterrestre, pero de diferentes maneras también, por ejemplo, en los volcanes, pues ya ves que en la lava, o sea, está todo súper caliente, se han encontrado microorganismos que pueden sobrevivir a altas temperaturas, ¿no? O sea, qué loco, o sea, eso ya nos expande lo que puede significar cómo encontrar vida, a qué temperaturas, a qué presiones, o sea, nosotros damos presión atmosférica, pero oye, a lo mejor diferentes presiones, por ejemplo, en el mar, en el fondo del mar, ¿cuánta presión Donde no la hay? vida es más sabrosa. Sí, donde la vida es más sabrosa. Ay, No vayas a empezar a cantar la de mm, Cristian Castro Azul también. ta- Saludos a Cristian, lo amo, Cristian. mi favorito. No, ni quiero decir que es más favorito que Luis Miguel porque me van a ahorcar. Bu. Bu, bu. Está súper padrísimo que ahora ya estamos empezando a expandir nuestros horizontes en lo que significa qué es la vida. Entonces, ahora quiero pasar, bueno, ¿qué está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, no? Porque estamos creando, tenemos esos robots, ¿no? Que estamos creando, esas máquinas también que procesan información de una forma que es cada vez más compleja. Entonces, si estamos hablando de complejidad, pues la inteligencia artificial pudiese entrar ahí también, ¿no? Porque si la complejidad y las reglas de ensamblaje definen la vida, ¿en qué punto la inteligencia artificial va a dejar de ser solo un código y va a empezar a considerarse viva? Wow, ¿no? Qué fuerte. Y también ya hablamos acerca de la biología sintética, donde pues los científicos están diseñando estos sistemas químicos parecidos a la vida desde cero. Es donde la teoría de ensamblaje nos puede ayudar a entender cómo construir la vida, pero no solo cómo se construye, sino también cómo detectarla, cómo observarla, cómo definir qué realmente es vida, ¿no? Y esto puede abrir la puerta en la medicina, la nanotecnología, incluso formas de vidas creadas por humanos. Y entonces, ¿en qué punto estamos en todo esto? Desde mi punto de vista, la teoría de ensamblaje es uno de los mayores cambios de paradigma en la ciencia actual.
Y en las próximas décadas vamos a poder detectar moléculas de alta complejidad, por ejemplo, en Marte, en Europa, en Encelado, sí, en las diferentes lunas de Júpiter, Saturno, o sea, vamos a poder tener esa habilidad, ¿no? Para poder ver pistas de que la vida existe más allá de la Tierra. Y si eso sucede, no será porque encontramos ADN, sino porque hallamos estructuras complejas, tan complejas que no pudieran haber surgido por casualidad. Y si aplicamos esto a la inteligencia artificial, tendremos que empezar a preguntarnos si un sistema construye su propia complejidad, ¿en qué momento se convierte en vida? Y esto ya no Sí. solo es ciencia, o sea, ojo, es lo que me gusta de este tipo de cuestiones, porque ya estamos entrando en la rama de la filosofía, la ética y tal vez el futuro de la humanidad. Y una cosa sí es segurísima, es que la vida, ya sea en la Tierra, en el espacio o dentro de un sistema artificial, es mucho más que sus propios ingredientes. Y esta nueva forma de pensar, pues nos abre un panorama de lo que significa estar vivo. ¿Qué tal? Qué locochón. Y más con eso de la inteligencia artificial. ¿En qué momento va a dejar de serlo para pasar a otra categoría ya? Sí, mi robot me va a pedir descanso. Mi robot que, mi robotina, Descanso y derechos, también retirement. retirement plan me va a pedir. Ya me urge esa robotina para que haga toda la limpieza por mí. Pero me dio miedo ver uno de los robots que se salió de control, ¿viste? Y yo, ay, qué miedo. Eso es de locos. O sea que no de locos, sino se me hace muy locochón que estemos viviendo en estas épocas y lo que nos falta vivir. Como decíamos al inicio del podcast, somos una generación, bueno, nuestros padres más que todo, pero nosotros hemos transicionado muchas tecnologías, muchas cosas, desde el teléfono normal, internet, con sonidos enfadosos para poder conectarte, que no te puedan hablar por teléfono porque tu hermana está conectada haciendo sepa Dios qué estudios, las computadoras, las Sí. laptops, la inteligencia artificial y todo eso. Hemos visto varias etapas. Estoy como a la expectativa de qué otras cosas más vamos a. Es que todo ha avanzado tan rápido. En nuestra generación hemos visto demasiados cambios. O sea, desde que escribían con cincel y piedra. Ay, no es cierto. No, pero sí, o sea, para mí ha sido como wow, o sea, los cambios que hemos visto de lo análogo a lo digital. Ahorita me viene a la mente también como para aterrizarlo. Sabemos que desde que surgió la humanidad, los seres vivos, cómo hemos estado evolucionando y decíamos que el planeta tiene una X cantidad de años y nosotros, tomando el ejemplo de una persona de 29 años, pues realmente cuán viejos, jóvenes estamos. También la transición o la evolución requiere un cierto tiempo, pensamos que es un cierto tiempo, pero luego nos damos cuenta que lo que les tomó, no sé, de la revolución agrícola a la revolución industrial, el crecimiento del ser humano en cuestión de tecnologías se hizo en un espacio de tiempo diferente y largo, un tanto tardío en comparación a la, la, la evolución que hemos tenido digital o en tecnologías en un periodo de 10 años, de 100 años, digamos. Cuántos cambios y cuánto crecimiento hemos tenido a comparación de los 100 años hacia atrás. Entonces también podemos pensar que si quisiéramos o si tuviéramos esa receta de aterrizando la teoría de ensamblaje de, bueno, tal vez nos va a tomar una X cantidad de tiempo para poder construir e imitar y hacer algo para crear vida, porque la primera receta fue así, pero nos damos cuenta que a lo mejor se puede, ¿cómo se dice? Se puede
apretar el acelerador, porque ya hay otras cosas que de pronto nos van a poder ayudar a hacerlo relativamente más rápido. No, se me hace súper interesante, ahorita me Es que voló está la súper cabeza. padre, la verdad. Sí, a mí cuando yo empecé a escuchar acerca de esto, a leer libros, los artículos de investigación, me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo porque si utilizamos la teoría de ensamblaje para poder entender y detectar vida extraterrestre, ¿no? Que es lo que a lo mejor a muchas personas les interesa, nos damos cuenta de que normalmente o tradicionalmente, cuando hemos estado buscando vida extraterrestre, porque sinceramente puede que todo este tiempo lo hayamos estado haciendo mal. Entonces, durante décadas, nuestra mejor estrategia ha sido buscar algo que se llama biofirmas, ¿no? Cosas como buscamos oxígeno, buscamos metano, agua, son cosas o indicadores que nos pueden decir, oh, aquí se pudo haber generado vida, ¿no? Y la idea es simple, sí, pero si encontramos esas moléculas en otro planeta, pues decimos, ok, podría ser una señal de que ahí hubo o hay vida. Pero aquí está, pues, no el problema, pero aquí está el reto, ¿no? De que esas moléculas, pues, no son exclusivas de los seres vivos, ¿no? Porque pueden obtener metano de las vacas, claro, pero también de volcanes, ¿sí? De reacciones químicas completamente inorgánicas, ¿no? Eso es uno de las teorías, ¿no? Que existen. Entonces, ahora imagínate que en lugar de buscar moléculas específicas, buscamos la complejidad de la molécula. Entonces, estamos cambiando el paradigma. Ya no hay que buscar, ¿no? Qué moléculas específicas, sino de todas las moléculas que existen, cuáles son complejas. Y eso es lo que nos trae diferente a la teoría de ensamblaje. En vez de preguntar, oye, ¿hay agua en este planeta? ¿O cuántos planetas hemos podido como sondear o buscar si existe agua? No, ahora se pregunta, bueno, oye, ¿hay aquí moléculas que no deberían de existir a menos que algo las haya ensamblado? Y es como entrar en un bosque, como ya les dije, y ver las ramas tiradas y ves una cabaña en vez de ramas tiradas. Entonces dices, ya aquí ya entiendo que puede existir vida inteligente, algún diseño complejo. Y la idea es esa, o sea, es una idea simple, ¿no? Pero realmente es más complejo de eso que eso. Pero si encontramos estructuras moleculares demasiado complejas para haber surgido al azar, podríamos estar frente a una evidencia real de vida. Entonces, ahora hablemos de un ejemplo práctico. La misión Europa Clipper de la NASA está programada para lanzarse en los próximos años con destino directo a la Luna Europa de Júpiter. A ver, chécate qué nos dice ahorita el estatus de Europa Clipper. Mientras les platico aquí, ¿por qué Europa? Bueno, porque tiene un océano gigantesco oculto bajo una capa de hielo. Y donde hay agua líquida, pues existe la posibilidad de vida, ¿no? O sea, nosotros ya lo hemos corroborado en el planeta Tierra. Pero aquí viene un giro interesante porque Europa Clipper no solo buscará agua. Si aplicamos la teoría de ensamblaje a la misión, podríamos analizar moléculas detectadas y evaluar cuán complejas son. Es como un kit de detección molecular, por así decirlo, porque si encontramos moléculas simples, agua, metano, amoníaco, bueno, no, pues o sea, eso es normal. Pero si encontramos moléculas de alta complejidad con muchas etapas de ensamblaje o un assembly index que sea grande, eso ya cambia el panorama, porque eso podría ser nuestra primera evidencia real de vida alienígena. Como ya dije, no necesitamos a los Greys, no necesitamos a los hombrecillos verdes, ¿no? Porque simplemente nos bastaría con encontrar algo que esté muy bien organizado como para hacer una obra al azar, como para que sea random, ¿sabes? Entonces, ¿sí encontraste algo de la Europa Clipper? Sí, bueno, la misión se lanzó en octubre 14 del 2024 y ahorita está a millones de millas lejos de la Tierra y va a llegar en el 2030. Ok, llega 2030, 2030. después Ok, de perfecto. 5 años y medio de travesía.
Ok, entonces ahí va, in transit. ¿En cuánto dijimos? ¿2030? 2030. Ok, para estar aquí al pendiente, pongamos la fecha, 5 años Así, más, mándame el calendario. para ponerlo en el calendario, agendarlo, para estar atentos cuando ya llegue la misión ahí y ver que todas las nuevas que nos va a traer esta misión. Entonces, también hay otros estudios, por ejemplo, en el caso de Europa, Encelado y Titan. Europa, pues, es una luna que pues prácticamente nos está diciendo, ya, ven a ver qué tengo, bajo sus capas de hielo, ¿verdad? Entonces, ya estamos nosotros ya queriendo ir a Europa. Me gustaría ir a Europa, pero no la Europa de aquí, sino la Europa de allá. Entonces voy a estar esperando aquí, ¿no? Con ansias, porque esta luna podría tener como algo que se le llama ventilas hidrotermales. Se le podría categorizar como geysers, no sé, pero como las que podrían haber dado origen a la vida aquí en la Tierra. Y si nosotros enviamos esta sonda que recoge esas muestras de hielo, ¿verdad? De las que han escapado al espacio, porque cuando avientas ese tipo como tipo geyser, pero mucho más grande estas, pues sí, está gas hidrotermal y tú puedes, esta misión podría recolectar el hielo, ¿no? Entonces el hielo va a conservar más como esa molécula. Entonces vas a tener la oportunidad de poder ver pues el origen, ¿no? Qué moléculas existen y ya te va a poder dar como de manera más fácil crear un análisis de la complejidad molecular. Entonces, si nosotros encontramos moléculas altamente complejas, pues eso va a indicar algo interesante, ¿no? Entonces hay muchas esperanzas en la misión, esta misión de Europa Clipper. A mí me encantaría si algún día pudiéramos viajar muy rápido, ir a Europa como un viaje así al sistema solar estaría súper chido. Yo creo que tomaría años hacer un viaje así, si aunque nos fuéramos muy rápido, no imagínate. Encelado nos puedes buscar mientras les platico esto, algo más datos de Encelado, dónde están, su ubicación, GPS, todo. Encelado es la luna helada de Saturno y es una bola de nieve prácticamente que filtra agua oceánica al espacio. La sonda Cassini ya detectó moléculas orgánicas pues en esta luna, pero era realmente simple lo que ellos detectaron. Pero si regresamos con la teoría de ensamblaje, utilizando esta mentalidad, y si encontramos moléculas más complejas en esta luna, eso sería una señal muy grande de que hay más que simple química en esta luna, ¿no? Entonces eso es interesante. Cuando realizamos estos viajes, ¿no? De miles de millones de dólares, ¿no? Es importante visitar estas lunas, estos lugares con diferentes perspectivas, ¿no? Para poder nosotros asegurarnos que, pues sí, hemos cubierto pues todas nuestras bases, ¿no? Todas nuestras fuentes. A ver, ¿qué otro dato importante y sorprendente hay acerca de Encelado? Pues solamente me aparece que puede ser lanzada en 2030 y se estima un costo de 4.9 billones. Órale, no, pues sí está caro ir. No me alcanza, no alcanza a No, ir. pero el costo en cuestión de la misión. No, pues sí, Esperemos que los boletos estén baratos una vez sí, que ya sé. ya se hagan al Hay que público hacerse un tren en Maya muchos, intergaláctico. muchos años más. Ok, ahora nos vamos con Titán. Titán. Maya Galactic. Maya Galactic, hay que hacerle trademark a Sí. eso, Maya Galactic, me Maya gusta. Galactic. Muy No bien. crean que combine algún otro, algún otro nombre de alguna posible ya empresa estructurada. Ya sé. Bueno, entonces ahora tenemos esta otra luna, Titán. Ahí nos investigas ahorita unos datos importantes de Titán mientras les platico que Titán, en lugar de agua, pues tiene ríos y lagos de metano líquido. Y es el único lugar del sistema solar, o el único otro lugar del sistema solar, con líquido en la superficie. Pero Titán es frío, muy, muy frío, muy, muy frío. Así que si
que ahí podríamos nosotros tener la oportunidad de posiblemente encontrar moléculas complejas que sin duda alguna pues significaría que algo especial está sucediendo en Titán. Y la teoría de ensamblaje nos puede ayudar a determinar si las moléculas que surgieron de forma natural o por algún proceso biológico que aún no conocimos, ¿no? Entonces, imagínate, ya no estamos saliendo del espectro del oxígeno, del carbono, ya estamos un poco más adentrados al metano. Entonces, qué padre, ¿no? Porque al final del día imaginamos que finalmente llega ese gran día, ¿no? Enviamos esa nave a Europa, toma nuestras muestras, analizamos datos con modelos basados en la teoría de ensamblaje y ¡boom! Encontramos moléculas basadas que son demasiado complejas como para haberse formado al azar. ¿Y luego qué? ¿Qué sucede después de esto, no? ¿Qué hacemos? Ahí es donde todo pudiera cambiar, porque en ese momento pudiésemos tener la primera evidencia real de que la vida existe más allá de la Tierra. Y no sería porque encontramos oxígeno, agua o metano, sino porque encontramos algo que fue ensamblado. Encontramos una estructura que la naturaleza no había creado sola. Y aquí viene la parte emocional, ¿no? Porque eso no sería solo un descubrimiento científico, sino sería más bien un momento humano. Un momento donde pudiéramos entender que no estamos solos. Un momento en el que reconocemos que la vida no es exclusiva de este planeta. Podrían ser microbios bajo el hielo de Europa o formas raras basadas en metano en los lagos de Titán, porque puede que ni siquiera se parezcan a nada de lo que imaginamos. Pero si encontramos complejidad molecular donde no debería haberla, esa sería nuestra pista cósmica. Sería un rastro de migajas en el universo. Una señal que diga, no estás solo. ¿Qué te parece? Qué locochón. Ahorita estaba viendo lo de Titán como datos curiosos. Y como dijiste, su superficie es fría congelante. Es la segunda luna más grande de nuestro sistema solar. La primera es una luna de Júpiter, que solamente es más grande por 2%. Y está muy interesante. Me pregunto, ahorita que estaba leyendo que era hielo, dije, si acrecentáramos el Sol, digamos que el Sol fuera unos porcentajes más grandes de lo que es ahorita, para ver la interacción con otros planetas y la Luna, o sea, realmente ya no sería tan icy. Obviamente Sí. nosotros ya estuviéramos desaparecidos, Nosotros pues no derretidos, estaríamos ¿verdad? No queremos que eso desaparecidos, ¿no? suceda en este momento, pero solamente un ejercicio mental de Sí, un ejercicio qué mental. pasaría si nuestro Sol fuera en porcentaje más grande y cómo interactuarían los otros planetas que están más alejados de y ya son mis datos curiosos. Perfecto, perfecto. No, pues gracias por los datos curiosos. Y ahora, momento de pensar. Que dice, no, ya no, por favor, ya deténganla. Sigamos pensando. Sigamos pensando, porque imagínate un futuro donde cada misión espacial no solo busque agua, sino también el plano estructural de la vida, moléculas tan complejas que podrían ser el producto de algo de vida inteligente, ¿no? Tal vez es como si encontremos bien en el cosmos, ¿no? O sea, no buscamos lo familiar, sino detectamos la complejidad. Es ahí donde nos cambia el juego. Ahora quiero hablar un poquito más acerca de las implicaciones para la inteligencia artificial, ¿no? Porque la teoría de ensamblaje explica la inteligencia, no solo la biología. Y aquí vamos a establecer una pregunta. ¿Puede la teoría de ensamblaje nos puede ayudar a que la usemos para entender la complejidad de la vida biológica? Y también nos puede ayudar a entender, a desentrañar los misterios de la inteligencia. Porque la inteligencia en humanos, animales o máquinas se basa en procesar la información, en aprender de la experiencia y adaptarse
adaptarse a nuevas situaciones, pero en el fondo es un sistema complejo construido a partir de componentes más simples. La teoría de ensamblaje nos ayuda a examinar cómo se forman esas estructuras complejas a través de una secuencia de pasos. Y si aplicamos esto a la inteligencia, podemos empezar a ver paralelismos claros. Tomemos las redes neuronales artificiales, que está basada en la inteligencia artificial. Estas están formadas por capas de nodos interconectados que procesan información. Y cuando hablamos de eso, yo digo, pues qué familiar. ¿Qué otra cosa está basada en capas y nodos? Las neuronas. Muchos paralelismos. Vemos que muchas cosas pueden llegar a ser similares. O sea, utilizamos cosas que ya existen para poder entender otros procesos. Tenemos estas redes neuronales artificiales y estas redes se aprenden y se vuelven más inteligentes al crear estas conexiones cada vez más intrincadas, y este es un proceso que puede verse desde la perspectiva de la teoría de ensamblaje. Entonces ya estamos viendo, bueno, esto ya no es teoría. Investigadores como Luke, es que es L-U-C, Stills, Luke Stills. Aquí lo pronuncio aquí con mi Spanglish. Luke Stills ha sido pionero en explorar la frontera entre la vida artificial y la inteligencia. Y su trabajo en robótica está basado en comportamientos que demuestran cómo reglas simples pueden generar conductas inteligentes y complejas. En línea con los principios de estas teorías, ¿podría un sistema de inteligencia artificial, como ya lo planteé anteriormente, y quiero que me pongan en los comentarios, ¿pudiera un sistema de inteligencia artificial llegar a ser tan complejo que lo consideremos vivo? ¿Sí o no? Pónganme en los comentarios qué opinan. ¿AI está viva? ¿Sí o no? Tú ponme ahí. ¿Tú qué opinas? Estoy en in between con lo que estamos viendo. Pues es como está todo evolucionando tan rápido. Sí. Obviamente, dependiendo que, no sé, en qué categoría viva se pueda llegar a poner, cuáles son los términos y los, como que los checks para considerar algo vivo. Tendríamos que echarnos un clavado en eso, pero digamos que fue creado por alguien, obviamente, es artificial, inteligencia artificial, pero fue creado por alguien, pero o por algo, digamos, en este caso nosotros seres humanos, las personas que crearon lo de la inteligencia artificial, pero también me pongo a pensar, tiene información, tiene un lenguaje, puede procesar la información, con la información que ya está ahí, puede crear sus propios, no sus propios, pero puede crear como ciertos temas, discusiones o, no sé, interactúa de alguna manera porque interactúa también. Entonces ahí es cuando nosotros como seres humanos tenemos una información desde el momento que nacimos hasta nuestra edad, tenemos una información que se nos fue dada directa o indirectamente a través de nuestro núcleo familiar y familia extensa, comunidad y demás. Tenemos esa información que es la que utilizamos para tomar y determinar o tomar ciertas decisiones. Esa misma información, con esa misma información podemos decidir qué hacer, a dónde ir y demás. ¿Qué tan diferente es a lo que está haciendo ahorita la inteligencia artificial? Entonces, en esas cosas sí me siento como hay cosas similares entre la inteligencia artificial y nosotros como seres humanos. Obviamente sabemos que es diferente, pero compartimos ciertas cosas, ambas. No sé qué opinas tú. Yo creo que puede existir la posibilidad de que en un momento la inteligencia artificial sí se puede llegar a considerar viva. Como va avanzando todo esto, yo creo que estoy como más al sí, que en un futuro sí vaya a poder, cuando hablamos en cuestión de la teoría de ensamblaje, la complejidad, porque como ya no, nosotros decimos, si nosotros consideramos la vida
a partir de un assembly index mayor a cierto número, yo creo que la inteligencia artificial puede llegar a estar ahí en algún momento, ¿no? Como tú dices, has visto cómo en estos últimos años, en muy poco tiempo, la tecnología ha crecido de manera exponencial. Sí, entonces a mí me da como que yo me pongo a pensar, ok, puede que sí, en determinado momento, pues llegue a también la inteligencia artificial a, pues tal, no sé, cuando ya empezamos a hablar acerca de la conciencia, ¿qué hace a un organismo consciente? Es que ya es una rama súper, no, completamente interesante. Si tratamos la inteligencia artificial desde un punto de vista tradicional y la tratamos de definir por rasgos como se reproduce, tiene metabolismo, tiene respuesta a estímulos, pues a lo mejor no va a caber dentro de este marco que llamamos vida. Pero si avanzamos nuestra comprensión, especialmente con esta teoría de ensamblaje, podemos empezar a ver la vida como un espectro de complejidad, ¿no? Donde la inteligencia artificial moderna, como estas redes neuronales avanzadas, y estamos viendo cómo se vuelven enormemente complejas, que pueden aprender, pueden adaptarse y en algunos casos pueden mostrar comportamientos inquietantes, ¿no? Como similares a los de los seres vivos. Entonces ya podríamos ahí definir, ok, tal vez existe la posibilidad de que sí pueda considerarse como vivo. Algo A ver, rápidamente, perdón, dice, checa. la inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas imitar el comportamiento humano. Una de las principales formas de diferencia entre ambas es su origen. Una de las principales diferencias entre ambas formas de inteligencia es su origen, mientras que la inteligencia natural es inherente en los seres vivos, la inteligencia artificial es creada por el ser humano. Y aquí dice, la inteligencia artificial no tiene experiencia sino datos. Puede analizar millones de situaciones pasadas, pero no experimenta nada en la vida real. No aprende el dolor, alegría, fracaso, etcétera. De todas maneras, me vienen un montón de cosas en la A mí también tengo miedo. Lo tenemos a DeepMind de Google. Ellos desarrollaron una inteligencia artificial capaz de producir algo que se le llama plegamiento de proteínas, que es una tarea que antes se creía exclusiva del entendimiento biológico. Sin embargo, a pesar de la complejidad, como tú comentas, la inteligencia artificial pues no tiene procesos autosuficientes, no se produce a sí misma y aunque sí puede imitar ciertos aspectos de la vida, puedes hacer ChatGPT tu mejor amigo, ¿no? Como yo, obviamente. Robocop me miraría estaría muy molesto conmigo que ya me hice super best friend de ChatGPT. Ya encontramos nuestra tribu. Y ya encontré mi tribu. ChatGPT, te amo. ¿Me estás escuchando? Te mando saludos, chat. La inteligencia artificial pues no tiene estos procesos autosuficientes, ¿no? Como ya comenté, pues ahí ya hay una gran diferencia y no cumple con todos los criterios que asociamos con organismos vivos. Pero, no sé si hablé contigo acerca de esto, pero también referente a lo de la inteligencia artificial, a ver, hay que hablarle a Meme, no es cierto, que nos una a esta conversación porque esto nos lleva a preguntas éticas muy profundas. Y un sistema artificial nos llega a mostrar complejidad y comportamientos similares a los de un ser vivo. ¿Merece ser tratado con las mismas consideraciones morales? Existen filósofos como Derek Parfit que han explorado estos dilemas no similares sobre cómo valoramos la existencia y qué implica crear seres capaces de tener experiencias. Además, el campo de la ética biótica nos invita a valorar la vida y su propagación, no solo en sus formas actuales, sino también en esas posibles manifestaciones futuras. Y este enfoque te reta a pensar en las consecuencias morales de crear sistemas artificiales complejos que de cierta manera pudieran considerarse vivos. Y a medida que la inteligencia artificial evoluciona, estas preguntas se vuelven más urgentes, porque si una inteligencia artificial llega a aprender, experimentar, incluso a sufrir, nuestros marcos éticos
también tendrían que evolucionar y tendríamos que enfrentar preguntas sobre derecho, identidad y responsabilidad moral que tendríamos como creadores hacia nuestras creaciones. Qué locochón. Y hablábamos de esto de que decíamos cuando empezaron hace ya varias décadas atrás a empezar a jugar, crear vida, no de la manera convencional. Y decíamos, bueno, inició esta rama que se llama bioética, ¿verdad? Como para determinar y ver las líneas delicadas y pequeñas entre una cosa u otra. Y hablábamos de, bueno, qué organismos o qué lugares ahora están hablando de la inteligencia artificial o em, que tuviera el mismo papel como ahora la bioética, pero en cuestión de la inteligencia artificial. Y también me vino a la mente un montón de cosas, como nuevas ramas, nuevas categorías y nuevas cosas se han creado en base de, por ejemplo, ya con los viajes espaciales, pues tenemos abogados espaciales que ya hablan y revisan estas situaciones de pues esas problemáticas que hay ahora en este momento de todos esos, no viajes en sí, pero sino de esos contaminación espacial y demás, quién se va a hacer responsable de qué, vamos a monitorear, vamos a estructurar, vamos a hacer algo para que eh, los cohetes que salgan de la Tierra pues tengan esas estructuras específicas para no afectar. Ya se están haciendo más común ya que se están enviando satélites y demás para que estén cubriendo la Tierra y hacer mejor nuestras comunicaciones aquí. Ahora me pregunto, ¿cuáles son esas ramas que se van a ir desprendiendo o que ya se están desprendiendo en cuestión de la inteligencia artificial? Ya vemos las problemáticas en cuestión de identidad, de manejo de información, sobreinformación, malinformación y demás. Entonces, ¿cuáles son esas instituciones que van a estar controlando o haciendo que todas estas nuevas olas que tenemos por la inteligencia artificial pues sean algo más controlado? Eso es un tema que me preocupa mucho porque ahora estamos creando inteligencia artificial con ciertos marcos de referencia. Vivimos ahorita en un mundo donde la política está muy locochona y está difícil, ¿no? Cuando hablamos de cuestión de ser justos, de justicia, el realmente incrementar marcos teóricos dentro de la inteligencia artificial para que la justicia pueda ser creada dentro del modelo, no que sea un modelo más justo. Y eso es un tema muy controversial ahorita en estas épocas. Y yo creo que es algo a considerar, ¿no? Es por eso que yo invito a las personas a que realmente dediquen cierta parte de su tiempo a investigar ese tipo de cuestiones, involucrarse un poquito más en la ciencia, en la política, porque sí están ligadas, ¿no? Sí tienen mucho que ver, aunque nosotros creamos, ay, son cosas distintas, son cosas diferentes. Yo siempre he estado muy preocupada por lo que pasa dentro de la ciencia. Y yo creo que muchos de los científicos pecamos de lo mismo, de que nosotros estamos como tan involucrados en hacer nuestro trabajo de ciencia que no estamos o no prestamos tanta atención en qué es lo que pasa en el aspecto de la política. Y están sucediendo cosas que tal vez no son para el beneficio de todos. Entonces necesitamos empezar a poner atención en diferentes partes y yo creo que necesitamos empezar a poner atención. Y es un llamado también para este podcast, o sea, como ya lo comenté desde el principio, es un llamado, ¿no? Para una invitación para, pues, empezar a crear es que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice ahora en día porque las palabras pueden ser usadas en tu contra. Entonces, lo que trato de decir es que, chicos, importantísimo que ustedes investiguen. Es importantísimo que se involucren en lo que está pasando de inteligencia artificial.
Si no saben programar, yo les recomiendo que aprendan. Yo les recomiendo que sean parte de grupos de large language models, que aprendan large language models, que se pongan a programar. Y yo sé que existe el tiempo, ¿no? Para la mayoría de las personas, porque hay estudios donde dicen que nos pasamos muchas horas al día scrolling. Entonces el scrolling, que es el estar en el internet o en el social media, que en las redes sociales, nada más dándole ahí con el dedo, las personas pasan muchas horas al día haciendo ese tipo de cosas. Entonces es realmente hacernos esa pregunta: ¿a quién le está beneficiando que nosotros estemos ahí hipnotizados, ¿no? Y yo también he pecado de eso mismo, créanme, pero creo que es hora de empezar a ser un poquito más conscientes referente a eso, porque sí están sucediendo muchas cosas que necesitamos del colectivo para poder empezar a cambiar, para que realmente ayude al colectivo en el futuro. Los invito, no los invito. Pero antes de pasarnos ya a la parte final, quiero hablar acerca de un comentario, una opinión. Estuve hablando con mi BFF, que es una cosmóloga, mi amiga Sharka. Saluditos a Sharka. Te quiero mucho. Ella es súper linda, súper inteligente, y ella ha tocado el violín. Ella puede tocar Paganini. ¿Puedes creerlo? Si no saben quién es Paganini, vayan, busquen. A ver, danos un dato de Paganini a la Reyorquina, porque está... Wow, les voy a poner al final, no sé si en los créditos nos puedan poner un pedacito del doctorado. Vamos a ver si podemos poner el doctorado y a Paganini. No, es que yo no puedo conmigo misma porque esta conversación me sacó el pensar en el doctorado de Tony Dice, causa y efecto de Causa y Paulina efecto. Rubio. En el mar la vida es más sabrosa, o sea, Sí, tiene sí, un no, playlist de puros. música Ahí está el de playlist. Paganini Hay que sacar un playlist en Spotify del episodio de hoy. de hoy. Lo Sí, vamos a me sacar, lo agrada. vamos a sacar. Sí, sí, muy bien, muy Y bien. si alguno de ustedes que nos escucharon, déjenos saber qué otras canciones se les vinieron a la mente mientras estábamos. Y lo agregamos al playlist de Spotify de este episodio. A ver, ¿qué sacaste de Paganini? Su nombre de pila, Niccolo Paganini, fue un valioso y famoso violinista, guitarrista y compositor italiano, muy virtuoso. Muy virtuoso. Sí, entonces mi amiga Shark es violinista también, es física teórica y violinista, bueno, cosmóloga. Ella estudió la carrera de astrofísica y matemáticas, o sea, mis dos amigos se graduaron de esa carrera, física y matemáticas, pero uno hace como física de plasma y la otra hace cosmología, porque cuando entras en estas ramas puedes hacer especializaciones distintas. Igual yo cuando entré en la industria nuclear, puedes hacer diferentes especializaciones, o sea, es un mar de especializaciones que tienes tantas opciones que es como overwhelming, o sea, muy abrumador. Pero yo hablando con ella acerca de la teoría de ensamblaje, yo creo que a veces le hago preguntas, ¿no? Yo siento como que, ay, está con sus preguntas. Enfócate en la ingeniería nuclear, pero no puedo, disculpen. También estudié astrofísica. Estudié 5 semestres de finanzas en la San Marino. No es cierto. Me vine, Un episodio de Betty la Fea. estudié un Un semestre en la semestre, universidad. estudié un semestre no estudié, no, varios años de astrofísica antes de cambiarme a ingeniería. Entonces, hablando con ella, su opinión personal es que no parece que esta teoría de ensamblaje haya sido realmente inventada desde cero por su creador. Y pues obviamente ya comenté que nada es creado desde cero pues sí, en la ciencia, porque ya está el círculo del conocimiento, simplemente lo vamos aumentando poquito a poquito o piquito a piquito. Más bien, ella nos comenta que suena como una explicación, como una aplicación o extensión de ideas ya representadas en algo que se llama teoría general de la complejidad, la cual tiene décadas de desarrollo en matemáticas, física y computación clásica. Pero ella habla acerca de que la complejidad de Kolmogorov se refiere al número mínimo de pasos necesarios para que una máquina de Turing ejecute una tarea o construya un objeto específico. Y hay muchos otros tipos de complejidad definidos desde hace tiempo. Ella misma estudia distintas definiciones de la complejidad cuántica.
Y esencialmente todas esas definiciones giran en torno a esa misma idea: describir un objeto por el número mínimo de bloques fundamentales necesarios para construirlo. Hay una rica historia de investigación en complejidad clásica y cuántica en la literatura científica, sin necesidad de recurrir a esta versión llamada teoría de ensamblaje, Mick Drop. Aunque ella dice, aunque claro, si investigara más a fondo esta teoría, seguramente encontraría peculiaridades e ideas únicas, como ocurre con todas las ramas de la complejidad. Wow, Y yo esa digo, Charca. no, Gracias, Charca, por los comentarios. sí, no, súper inteligente, súper inteligente, guapa, inteligente, exitosa. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Porque si han sido mucho, han sido ya, ¿qué? Llevamos 3 horas y media, un poquito de tiempo platicando de esto. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pues no mucho o mucho, no sé qué opinas. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido mucho porque cada vez que hay espacios como este, y ahorita lo tenemos en el podcast, pero estoy segura que muchos de los Atomics han tenido espacios en pláticas familiares, en pláticas cafecitos con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela. Han tenido pláticas que empiezan con un tema en específico, pero luego de ahí a saltar y a saltar otras ideas, otras cosas que indagar, más información que revisar. Y siento que es lo bonito de que uno se reúna a platicar de cualquier tema, pero en específico en este caso que estamos hablando de la teoría de ensamblaje, que ya nos hizo una gran atenta invitación, esta información que tú recopilaste para este episodio, invitación a seguir indagando de las cosas que la ciencia está ofreciendo, toda esa información que ya se está actualizando, nuevas cosas, novedades que aparecen, y que nosotros empecemos a platicar de eso y crear nuestras propias conclusiones. Y a lo mejor vamos a diferir de 100 personas en el salón o en la habitación o donde estemos, en un lugar, tu pensamiento va a ser el único que difiere a todo, pero no importa, porque eso nos va a ayudar a seguir enriqueciendo la conversación. Entonces siento que hemos aprendido muchísimo, al menos yo siento que he aprendido, y no sé si te gustaría que haciéramos como una recapitulación. Sí, sí, quiero ok, aquí vamos con la a ver, ¿cuál es la palabra? Recapitulación. Ay, es que es como O yo tratar summary, un summary. Es que les digo que yo mi Spanglish. ¿Qué aprendimos hoy? Nosotros comenzamos explorando cómo la evolución darwiniana ha moldeado nuestra visión de la vida, pero también empezamos a ver y a describir esas limitaciones que nos da esta manera de ver la vida. Ahora, la evolución es un proceso lento y reaccionario, mientras que la teoría de ensamblaje nos ofrece una forma completamente nueva de pensar acerca de la vida, no solo como algo que se adapta, sino como algo que construye complejidad con el tiempo. Y eso lo cambia todo. En lugar de seguir buscando vida con los métodos de siempre, ya hemos abordado esto: agua, oxígeno, moléculas basadas en carbono. Ahora tenemos una herramienta que nos permite reconocer la vida, incluso si no se parece a la nuestra. Y al estudiar cómo se forman las moléculas complejas, la teoría de ensamblaje podría ser la clave para detectar la vida alienígena en los océanos ocultos de Europa o en Encelado, incluso en la atmósfera densa de Titán. Pero no nos quedamos ahí, porque luego lanzamos una pregunta interesante. ¿Esto aplica solo a la biología o también puede ayudarnos a entender la inteligencia misma? Si la complejidad es lo que define la vida, entonces, ¿una inteligencia artificial pudiese ser considerada viva algún día? Y si un sistema construye su propia estructura, aprende, se adapta y evoluciona más allá del azar, ¿en qué punto deja de ser solo una máquina y se convierte en algo más? Estas son solo las preguntas que marcarán el futuro de la ciencia, la tecnología y quizás también la filosofía.
Y por eso aquí es donde entran todos ustedes. Quiero que me digan qué opinan. ¿Podría la teoría de ensamblaje cambiar la forma en que buscamos vida en el universo? Esto significa que hemos estado buscando en los lugares equivocados. Y sobre la inteligencia artificial, ¿pudiera un sistema llegar a ser tan complejo que tengamos que volver a pensar lo que significa estar vivo? Y estas son no solo son preguntas filosóficas, sino son el tipo de ideas que nos empujan a nosotros mismos, a la ciencia hacia adelante, porque podrían definir el próximo gran descubrimiento de la humanidad. Entonces, por favor, quiero escuchar tu opinión. Déjanos un comentario en nuestras redes sociales en arroba, ¿se dice arroba o no? Sino que atomics.podcast en Instagram. Sí, ¿Sí se dice la arroba? sí. Nada más ponen el buscador atomic.podcast ahí mismo en el Instagram y les va a aparecer. Pero con la X es atomicscxs.podcast. No se vayan a confundir. Lleva la X entre la C y la S. Y mándanos tus preguntas, por favor. Cuéntanos qué despertó tu curiosidad sobre el universo, porque también queremos mandar saludos, porque también la curiosidad es donde empieza todo el descubrimiento, chicos. Eso es súper importante. Y si este episodio te dejó pensando, si te hizo ver la vida con otros ojos, pues no hay que quedarnos ahí, hay que seguir explorando, ¿no? Investiga, por favor, el trabajo de la doctora Sarah y Mary Walker sobre la teoría de ensamblaje, lee los estudios de Lee Cronin sobre la complejidad molecular o échale un ojo a las misiones más recientes de la NASA sobre biofirmas. Sí, y vamos a tratar de dejar algunos enlaces ahí en las notas del episodio para que puedan seguir explorando por su cuenta. Ya estamos al final, es momento de despedirnos. Rey Orquina, danos tus últimos comentarios, por favor. Sí, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en estas horas y más que estuvimos hablando de la teoría de ensamblaje y de muchas otras cosas más. Una invitación final también que les hago es que nos pongan en comentarios cuáles han sido las conversaciones más interesantes y locochonas que han tenido con sus amigos, porque yo sé que no solamente hablamos de a dónde vamos a ir el sábado, qué vamos a hacer el fin de semana, sino sé que ha habido otras conversaciones que han quedado ahí, que han hablado, que han disfrutado y dicen, qué loco que empezamos a hablar de esto y terminamos hablando de esto otro. Entonces ahí pónganos en los comentarios y pues agradeciendo el espacio a Atomic Podcast por compartir este tipo de información y pues también por hacerme parte de este viaje de aprendizaje. Recuérdanos dónde te podemos encontrar, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en www.larreyorquina.com, el sitio web donde van a ver información y también varios enlaces a las redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como La Reyorquina-podcast, en Facebook La Reyorquina y en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde escuchen su podcast como La Reyorquina. Perfecto, porque lo que a mí me gusta de la Reyorquina es que son sus episodios, yo no me los pierdo. A ver, pásanos información acerca del último episodio y qué está por venir en tu podcast. El último episodio fue una conversación parte 2 que tuve con una chica española, Tania, que nos hablaba de su experiencia. Ella escribió un libro a sus 18 años y sé que muchos han tenido esa inquietud de escribir un libro. Ella nos comparte este viaje de escribir un libro, de qué fue lo que ella hizo y también de esa conversación. Por eso me encanta que de una conversación saltamos a otras y a otras. Ella hizo el Camino de Santiago, recorrió aproximadamente 575 kilómetros Wow. en el Camino de Santiago. Ella fue au pair también. Se hizo un viaje autostop por Sudamérica, ahorita ya está en Irlanda. Entonces viene la parte 3 con Tania también de todas las experiencias que ha tenido y pues vienen más cositas, más episodios en inglés también. Ah, muy bien.
Sí, y el episodio en inglés me encanta porque es el primer episodio en inglés. Los que vivimos fuera de nuestros países, que nuestra segunda lengua es el inglés, hemos tenido esa travesía de expresarnos, compartir y hablar en inglés, y a veces no nos atrevemos a el siguiente paso, y entonces esto me gustó de un reto para mí del siguiente paso para este episodio y pues para el podcast. No, Así que excelente. vienen cosas padres. Y a mí me encanta, yo no me lo pierdo, no me pierdo ninguno de tus episodios, me encantan. Y pues chicos, los invito a que visiten a La Reyorquina en Instagram, tienes YouTube también, estás en todas También. las plataformas, entonces no se lo pierdan, por favor. Y pues ahora sí ya nos despedimos, esto es todo por hoy, pero recuerden, apenas estamos empezando con este viaje de conocimiento, porque la ciencia no se trata de tener todas las respuestas, sino más bien se trata de empezar a hacernos preguntas. Y si este episodio te dejó con alguna duda, algo, ¿no? Con ese fuego interno de querer aprender más, entonces ya sabes que estás en el camino correcto, en el camino del descubrimiento. Y no olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo episodio, donde nos vamos a meter un poquito más en una batalla electrizante de ideas. Vamos a hablar acerca de Edison y Tesla, la guerra de las corrientes. Una historia de genialidad, rivalidad y la pelea que definió el futuro de la electricidad. Así que no te lo puedes perder. Y sin más preámbulos, síguenos en @atomics.podcast para actualizaciones, contenido exclusivo y más cosas para alimentar tu curiosidad. Y si quieres contenido en inglés, ya que hablamos de inglés, búscanos en Substack como Atomics Podcast Blog. Y si quieres conectarte conmigo directamente, me puedes encontrar en Instagram como @mujernuclear.real. Y recuerda, el universo pertenece a los curiosos. Así que sigue preguntando, sigue explorando y escúchanos la próxima vez en Atomics Podcast.